Muy buenos días amigos, como siempre gracias por seguirnos en nuestro canal skylife.tv. Hoy lo que toca es el equinoccio. El equinoccio es un momento importante en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El equinoccio va a marcar el inicio del otoño aquí en el hemisferio norte, mientras que empieza el buen tiempo, el calor, la primavera en el hemisferio sur. Nos encontramos también en un lugar especial retransmitiendo este equinoccio, que es la Basílica de Santa Eulalia, que es un lugar muy interesante porque es una basílica que se construyó por encima de una iglesia prerrománica que tiene el túmulo de la Santa Eulalia, ¿no? Está en el centro de Mérida, eso es quizás lo más interesante. Podemos ver perfectamente desde las ventanas de la torre de la basílica, se puede ver perfectamente que estamos situados en el centro urbano de Mérida, y quizá por eso es un poco más difícil el poder ver esa alineación que la tiene la iglesia. La basílica estaba, la iglesia original, la basílica o la iglesia prerrománica ya estaba orientada en este-oeste, estaba orientada de forma equinoccial. Tiene un error de aproximadamente unos 2 grados. La basílica que se construyó encima pues sigue manteniendo esa orientación. Es un hecho probado por investigadores como Juan Antonio Belmonte, y bueno, nosotros hoy pues lo estamos verificando aquí in situ. Estamos viendo cómo la salida del sol realmente se va a producir. El sol ya ha salido hace unos minutos, pero bueno, hay alguna nubecilla en el horizonte. Lo que vamos a ver es que el sol, que estará un pelín desplazado, pero veremos cómo está perfectamente orientado con el eje principal de la basílica. Es una orientación equinoccial. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Es este momento, como digo, importante de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En la órbita de la Tierra alrededor del Sol tenemos 2 puntos claves, que son 2 equinoccios y 2 solsticios. Durante los solsticios que marcan el comienzo de las estaciones de verano e invierno, lo que va a suceder es que el Sol está en su punto más extremo. De hecho, la palabra solsticio significa parada. Los griegos veían como el Sol iba caminando, la salida del Sol, en este caso hacia el norte, cada vez más al norte, y llegaba un momento que se paraba, que ya no seguía más al norte. Eso significa solsticio, y el solsticio marca, como digo, el principio en el hemisferio norte del verano, y es el día del solsticio es el día en que las sombras son más cortas al mediodía, ¿no? Porque el sol es el momento en que más alto va a estar, es el momento en que más horas de sol vamos a tener, el solsticio en este caso de verano. Pero vuelvo a repetir, hoy es un día especial porque pues vamos a tener esas horas iguales, de ahí la palabra equinoccio, entre horas de día y horas de noche. Seguimos con este amanecer equinoccial. El sol está amaneciendo en Mérida, y nosotros estamos situados justamente en el campanario de la Basílica de Santa Eulalia, en pleno centro urbano de Mérida, y viendo esa alineación casi perfecta entre el eje principal de la basílica, una basílica construida en el siglo XIII, pero que se levantó encima de otra iglesia, una iglesia prerrománica del siglo V después de Cristo. Está, como digo, perfectamente alineado el eje principal. Aquí lo estamos viendo. El sol ya hace unos minutos que amaneció, pero bueno, podemos seguir viendo esa alineación, y bueno, podemos tener una idea más clara de lo que es la basílica y de la tumba de Santa Eulalia. Estamos en el lugar donde se hizo el túmulo de Santa Eulalia,
o sea, como un espacio pequeño, como podemos decir, para entendernos, una iglesia pequeñita, que llegaba desde aquí que estaba el ábside, hasta unos 5 o 6 metros, donde está ahí esa pared, y parece ser que es lo primero que se hizo. Y la importancia de esto es que parece ser también que es la primera iglesia, primer monumento católico que se hizo en la península. Santa Eulalia fue martirizada en el 304, 9 años después fue el Edicto de Milán, por el que se dio la libertad religiosa, y entonces los cristianos emeritenses, ya que tenían libertad para edificar templo, hicieron aquí el túmulo para enterrar a Santa Eulalia. Y según dicen los entendidos, es posible que estuviera aquí, en el enterramiento de Santa Eulalia. Inmediatamente comenzaron las peregrinaciones de toda España, incluso del norte de África y de Europa occidental. Cuando veían los primeros cristianos, veían que venían mucha gente de peregrinaciones, hicieron una basílica en el siglo siguiente, en el siglo V, el año 460 y pico, hicieron una basílica en honor de Santa Eulalia, y quedó en la iglesia primera, o sea, el túmulo de Santa Eulalia quedó dentro de la basílica. La basílica tenía las dimensiones más o menos de la basílica de ahora, ¿no? Y junto a la basílica hicieron un monasterio y un hospital para los peregrinos que venían enfermos y tal, ¿no? Este ábside es de la primitiva basílica visigoda, entonces es algo muy a tener en cuenta, sobre todo por la antigüedad que esto tiene. Y bueno, pues los enterramientos, aquí se enterraban aunque esto no era la catedral, pero los arzobispos, ahí hay una cripta que se dice la cripta de los arzobispos, se enterraban aquí junto, lo más cerca posible de donde estuvo enterrada Santa Eulalia, ¿no? Sería para eso, para que les echase una mano delante del Señor. Muy bien. Y luego pues hay enterramientos desde el siglo IV hasta el siglo XIX, por ahí había enterramientos por aquí, ¿no? Seguimos con ese amanecer desde la Basílica de Santa Eulalia en Mérida. El sol, bueno, pues ya sí que ya se ve perfectamente, como tenemos el sol alineado con el eje principal de la basílica. Nosotros estamos situados en el campanario, pero bueno, se puede ver el sol es perpendicular justamente a la pared del campanario, que es, como digo, perpendicular a ese eje principal. Bueno, esta es una de las últimas retransmisiones del proyecto europeo MAC e-Labs. Es un proyecto que ha durado 3 años y que el principal objetivo era concienciar, primero informar, hablar de un problema grave que tiene nuestra sociedad, que es el problema de la contaminación lumínica, y después se trataba de buscar medidas para intentar frenar esa contaminación lumínica, que sobre todo lo que en e-Labs hemos hecho ha sido medirla. Hemos puesto
redes de fotómetros, hemos ideado métodos estadísticos de análisis, y yo creo que después de estos 3 años hemos conseguido tanto detectores para poder medirla de forma precisa, como herramientas de análisis. Vamos a conocer un poquito más en qué consiste el proyecto iLabs. Bueno, como hablábamos, uno de los graves problemas que ya forman parte de esos parámetros que se pueden medir en el cambio global es la contaminación lumínica de nuestra atmósfera. En 2 palabras, es fácil de entender, la contaminación lumínica artificial consiste en lanzar o introducir luz, repito, artificial, en nuestra atmósfera. De forma natural, la atmósfera brilla, tenemos el ejemplo de la Luna, tenemos el ejemplo ahora muy bonito, estamos en un máximo solar, de las auroras, pero desgraciadamente nuestra atmósfera, sobre todo alrededor de las ciudades, también tiene un brillo debido a la luz de nuestras farolas, en fin, de la iluminación pública sobre todo, que está, bueno, pues primero mal orientada. En vez de iluminar realmente el suelo, pues tiene un cierto flujo que se escapa hacia arriba, y sobre todo tiene un color, un espectro que no es el adecuado. En vez de tener un espectro más cálido, más rojizo, bueno, pues se están instalando luces azules que producen una gran contaminación en la atmósfera. Es labor de todos el intentar o el frenar esa contaminación lumínica, porque está perjudicando seriamente a los ecosistemas nocturnos. Insectos, aves están cambiando hábitats, cambiando su actividad debido a esa introducción artificial de luz. Y repito, está cambiando los hábitats de muchísimos ecosistemas nocturnos, por tanto hay que intentar cambiarlo. Un ejemplo, un mal ejemplo que tenemos aquí muy cerquita, podemos ver la estación aquí en Mérida, o el complejo, la entrada de trenes en Mérida. Bueno, pues es una de las zonas más contaminantes en cuanto a contaminación lumínica se refiere. Se puede observar tanto de noche, vemos aquí imágenes de los focos que desgraciadamente iluminan los trenes, es un tema de seguridad, pero también están iluminando y mucho el cielo, y de hecho, bueno, en las imágenes satélites podemos ver cómo se está escapando mucha luz. Si nos escapara luz desde un satélite no deberíamos ver absolutamente nada, o muy poco, el reflejo en el suelo. En cambio, repito, es una de las zonas más contaminadas, y lo peor de todo es que esta contaminación lumínica no se queda solo en Mérida, sino que, bueno, se expande y puede llegar a
y puede llegar a lugares tan lejanos como 50, 60 o 70 kilómetros. La luz de Madrid puede llegar tan lejos como a 100, 150 kilómetros. Ese resplandor, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es no solo cambiar esos ecosistemas nocturnos, que es necesario frenarlo, sino también va a acabar con ese privilegio que tenemos los seres humanos de ver las estrellas, es decir, este privilegio, y yo creo que derecho que tiene cualquier ser humano a poder ver un cielo estrellado, bueno, pues con la contaminación lumínica se acaba, y yo creo que también acaba con un recurso, sobre todo aquí en Extremadura, importante, que es el cielo, y que es un recurso económico, pero al final el turismo de las estrellas, un turismo emergente, un turismo que cada vez es más importante, y la contaminación lumínica también puede acabar con la visión de las estrellas y por tanto con toda la actividad turística, la actividad económica que hay alrededor. Justamente en Extremadura tenemos la suerte de contar con un proyecto para, sobre todo, luchar contra la contaminación lumínica y favorecer todas las actividades que se pueden hacer alrededor de los cielos estrellados. El proyecto es Extremadura Buenas Noches, es un proyecto impulsado hace ahora aproximadamente 6 años, impulsado desde la Junta de Extremadura. Es un proyecto transversal y que lo que realmente, el principal objetivo del proyecto es, como digo, proteger los cielos extremeños. Extremadura cuenta con uno de los cielos más oscuros de la Europa continental, sobre todo la zona, toda Extremadura tiene buenos cielos, pero la zona norte, la zona de la Siberia, probablemente es uno de los cielos más oscuros, como digo, de la península y de la Europa continental. Se trata, como digo, de proteger primero esos cielos con leyes, con normativas que indiquen a los municipios, a las ciudades, qué tipo de luminaria hay que instalar para evitar esa contaminación lumínica. Y segundo, pues crear toda una serie de actividades y de servicios para poder trabajar la noche, ¿no? Para poder disfrutar de la noche y sobre todo pues tener guías y tener personal especializado que pueda al turista indicarle pues cómo se puede observar el cielo y qué maravillas tenemos en los cielos. Extremadura Buenas Noches ha creado toda una serie de productos, toda una serie de normativa. Quizá los más interesantes son los miradores astronómicos, los miradores de las estrellas, lugares donde disponemos de un planetario. Vamos a hablar de forma sencilla, un planetario que nos mostrará el cielo, tanto las constelaciones como objetos de cielo profundo. Ha creado también senderos nocturnos, muy interesante el poder conocer la Tierra, pero al mismo tiempo, pues guiado por las estrellas o mirando al cielo. Bueno, todas estas actividades, todos estos productos, vamos a conocerlos un poquito mejor con el vídeo que vamos a ver a continuación. Siempre he querido saber cómo funcionan las cosas. Creo que es algo innato en el ser humano. Tiene que ver con la curiosidad y la forma de ver el mundo, como cuando miras algo que no habías visto nunca, haciéndote preguntas y cuestionándolo todo, absolutamente todo. Así fue como en mi búsqueda de respuestas se fueron abriendo caminos. Caminos que se iluminaban a cada paso.
y que me llevaban cada vez a lugares más maravillosos. Desde hace años observo a los que han seguido mis pasos. A esos a los que la curiosidad ha llevado aún más lejos que a mí. Y que ahora allanan el camino para los que vendrán. Extremadura, buenas noches. El camino de la curiosidad. Vamos a ir acabando este amanecer desde Mérida, desde la Basílica de Santa Eulalia, que recordemos está alineada, su eje principal está alineado con esa salida del sol, estamos viendo, y está alineada hacia el este. Hoy es el día del equinoccio, y bueno, pues estamos viendo esa alineación equinoccial del eje principal de la Basílica Santa Eulalia, centro urbano de Mérida. Y como digo, vamos a ir acabando esta retransmisión. Espero que, en fin, os haya gustado. Recordar, vamos a tener otra retransmisión, esa es obligada desde los observatorios de Canarias, la lluvia más intensa del año, las Gemínidas. Va a ser la última retransmisión del proyecto iLabs. Luego seguiremos retransmitiendo bajo paraguas de otros proyectos, pero iLabs, el proyecto de contaminación lumínica europeo, bueno, pues finaliza en diciembre, y con las Gemínidas de diciembre vamos a finalizar este gran proyecto. Será aproximadamente, tenemos que ya decidir el día, ver el máximo de actividad, pero será alrededor del día 13 de diciembre, y recordar, es la lluvia más intensa del año, las Gemínidas. Vale la pena, una lluvia en el hemisferio norte, pero vale la pena verla en directo, como siempre, eso es lo más importante. Pero si por algún motivo no podéis, o simplemente queréis aprender qué es una estrella fugaz, cuál va a ser el mejor punto donde observarlas, pues entonces podéis conectaros a nuestra retransmisión. Pues nada más, agradecer primero y ante todo al consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, al Ayuntamiento de Mérida, que nos ha abierto, ambos organismos han abierto la basílica y la cripta impresionante de Santa Eulalia. Agradecer al Proyecto Extremadura, buenas noches, como siempre nos da la mano para poder bueno, disfrutar de la noche, en la comunidad de Extremadura. Y por supuesto agradecer al Instituto de Astrofísica de Canarias, que es quien nos da todo el soporte científico. Nuestros compañeros, Daniel Padrón, el cámara en redes, Alejandra Rueda, y en toda la producción, Miguel Rodríguez Alarcón. Muchas gracias. Y nada más, yo me despido, agradeceros como siempre vuestro interés. Podéis preguntarnos lo que queráis en nuestras redes, tanto en Twitter como en Facebook, como en YouTube, en el vídeo que estamos viendo. Nos podéis hacer comentarios, hacer preguntas, que nosotros, en la medida de lo posible, iremos contestando. Pues nada más, nos vemos en las Gemínidas en diciembre. Muchas gracias.